Hola a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de Diteca. Como ya sabéis, en esta ocasión hablaremos sobre Python y cómo exprimir Dynamo mediante el scripting con Python. Para ello, hoy estamos aquí con Daniel Herrero, nuestro docente. Hola Daniel, ¿qué tal? Muy buenas a todos, ¿qué tal? Veo que ya hay bastante gente conectada, pero vamos a esperar un par de minutitos más. Mientras tanto, podéis indicarnos desde dónde os estáis conectando, si sabéis ya Dynamo, si sabéis Python en el chat. Y yo, mientras vemos vuestras respuestas, os voy a indicar un poco el funcionamiento para todos aquellos que no hayáis asistido todavía a ninguno de nuestros webinars. Eh, Como ya sabéis, pues en estas sesiones tenemos una presentación sobre el tema en concreto, en esta sesión sobre Dynamo y Python, y después todas las preguntas que podéis ir formulando en el chat se las transmitiremos al ponente para que responda a ellas, ¿vale? Además, si durante la presentación vierais que se os queda congelada la imagen en algún momento, por lo que sea, podéis aquí arriba, tenéis un botón de refresh y desde ahí se podría hacer refresh de todo. En cualquier caso, si en algún momento veis que no os está funcionando correctamente algo, solo tenéis que avisárnoslo por el chat, ¿vale? Ya veo que nos dicen que se están conectando desde Andorra, también José Manuel desde Málaga, que es alumno nuestro del máster. Vemos que antes también nos han saludado desde México, desde República Dominicana, o sea que estamos aquí desde muchas partes del mundo. Vale, como veo que ya lleváis un ratito esperando, si queréis voy a dar paso ya. Aquí nos dice Juan Carlos que desde Asturias se conecta, Álvaro desde Caracas, que todavía está comenzando con Dynamo, Nilton desde Perú. Si os parece, vamos a pasar con Daniel. Daniel, te voy a dejar para que seas tú mismo quien te presentes y mucha suerte con la sesión, ¿vale? Muchas gracias, Joaquín. Bueno, muy buenas a todos. Yo soy Daniel Herrero, soy arquitecto y bueno, actualmente trabajo como coordinador BIM en Morph Studio, que es un estudio de arquitectura aquí de Madrid y sobre todo me dedico a automatizar muchas tareas que hacemos en BIM. Prácticamente el 95% de nuestro trabajo hoy en día es en BIM, así que ser capaz de automatizar los flujos de trabajo que tenemos y sobre todo resolver un montón de situaciones que de otra forma nos quitarían mucho tiempo es muy importante. Así que, vamos, yo empecé hace ya unos años a interesarme por este tema de la programación y poquito a poco pues he visto cómo ir aplicándola a mi trabajo diario. Y hoy aquí lo que vamos a ver es un par de ejemplos de cómo utilizar Python sobre Dynamo para generar una superficie que os voy a enseñar ahora, que voy a compartir mi pantalla. Espero que la veáis todos sin problemas. Creo que ya estoy compartiendo pantalla. Y lo que vamos a ver en este webinar de hoy es cómo generar una superficie alabeada, que podría ser una cubierta, por ejemplo, y cómo vamos a utilizarla. Vamos a hacer completamente desde Dynamo. Y sobre todo lo interesante es que vamos a ver cómo utilizar Python para colocar estos paneles adaptativos que, si os fijáis, la cubierta está formada por paneles adaptativos y si conocéis el funcionamiento de un panel adaptativo en Revit, su colocación al fin y al cabo depende de la posición de sus puntos. Es decir, si os fijáis en este panel que he extraído por aquí, la manipulación de cada uno de sus extremos es la que nos permite, voy a entrar a editar familia para que lo veamos, es la que nos permite que este panel adquiera cualquier tipo de forma. Voy a ver si me deja, por ejemplo, deformarlo por aquí. Voy a ver si me deja subir esta patita hacia arriba. Bueno, ya estáis viendo aquí más o menos que el funcionamiento de un panel adaptativo es que cada uno de sus 4 puntos, en este caso es un panel de 4 puntos que definen su contorno y su geometría, con un panel adaptativo podemos generar este tipo de superficies complejas. Así que en este vídeo de hoy lo que vamos a hacer es
primero generar la geometría subyacente que vamos a utilizar y después vamos a ver cómo con Python somos capaces de quedarnos con los 4 puntos que definen cada uno de los paneles. Esto va a ser lo primero que hagamos con Python y es una de las partes más interesantes también que se ven en el curso, que es sobre todo cómo con Python es muy sencillo manejar listas. Al fin y al cabo en Dynamo es muy importante cuando estamos operando sobre muchos datos de un modelo, saber cómo filtrar y trabajar sobre las listas, pues aquí vamos a ver un ejemplo de cómo organizar los puntos que vamos a tener en nuestra geometría para poder ir colocando cada uno de estos paneles, que al fin y al cabo recordad que se basa en 4 puntos. No sé si en vuestras pantallas se ve, pero aquí en pequeñito a mí me pone 1, 2, 3 y 4. Es decir, los puntos de cada panel tienen un orden y eso es lo que vamos a hacer. Después, posteriormente, una vez hayamos sido capaces de estructurar nuestra geometría en paquetes de 4 puntos, que son los 4 puntos que van a definir cada uno de estos paneles, vamos a ver cómo crear esos paneles utilizando la API de Revit. Es decir, vamos a acceder con un script de Python a la API de Revit y vamos a ser capaces de generar cada uno de estos paneles automáticamente y que cada uno coja la posición que le pertenece según la geometría que hemos creado. Así que sin entretenernos más en este tema introductorio, vamos a pasar ya, voy a cerrarme este Revit y vamos a pasar a uno nuevo para empezar a trabajar en la geometría. Como os comentaba, lo primero que vamos a hacer es generarnos los puntos sobre los que se basa esta cubierta. Así que estoy abriendo Dynamo. Yo aquí en este vídeo estoy utilizando la versión 2.0, pero en principio lo que vamos a hacer no tiene ningún misterio que utilicéis alguna versión anterior de Dynamo. La 1.3, por ejemplo, es la que yo tengo en el trabajo y en principio no tiene ningún problema. Así que sin más, vamos a tratar de crear la geometría. Lo primero que vamos a hacer es utilizar un nodo de Point by Coordinates. Y aquí va a ser donde vamos a crear todos los puntos en los que se basa esta cubierta. Volviendo un segundo al Revit, lo primero que voy a hacer es colocar un panel adaptativo de estos que yo ya tengo cargado para que veáis sus dimensiones aproximadamente. Y aquí está. Vamos a ver que este panel aproximadamente mide unos 9 metros por 6. Esto es importante porque yo ahora voy a generar la geometría subyacente de nuestra cubierta en base a estos datos. Así que si volvemos a Dynamo, lo primero que voy a hacer, si ya tenéis experiencia en Dynamo, es generar, por ejemplo, una lista de puntos. ¿Cómo hacemos eso? Si yo, por ejemplo, aquí en este bloque de código hago 00, 2 puntos, 10, lo que me va a devolver es una lista, ¿no? Yo lo primero que voy a hacer es tratar de crearme una especie de grid, es decir, de rejilla, y luego vamos a ver cómo colocar los puntos para tener esa geometría que hemos visto al principio del vídeo. Lo primero que voy a hacer, si hago de 0 a 90, si no hago nada más, vamos a ver el ejemplo, lo que me va a hacer es generarme una lista que va de 0 a 90 con un intervalo de 1. Pero yo lo que quiero es que me genere, que desde el punto 0 hasta el punto 90, quiero que me genere 10 puntos. Esto lo hago especificando almohadilla 10. Y si os fijáis, lo que me ha hecho es una lista de 0 a 90. Si yo la conecto aquí, como por defecto y z son 0, ya veis que me está generando aquí atrás. Voy a quitar un poquito de zoom para que lo veamos mejor. Veis que aquí detrás ya me está generando esos puntos. ¿Qué va a ser lo siguiente que tengamos que hacer? Evidentemente queremos esa grid que sea también de 0 a 90 en el eje Y, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo conecto esto directamente aquí, él lo que hace es que coge cada punto de X y me la asigna con uno de Y y por eso nos está generando el 0, 0, el 1, 1, bueno, el 10, 10, el 20, 20, el 30, 30. Nosotros no queremos eso. ¿Cómo conseguimos ya este tipo de grid? Sabemos que en Dynamo, por ejemplo, aquí podemos seleccionar que el lacing sea el producto vectorial, en este caso, y nos hace todas las combinaciones posibles. Esto ahora mismo, esto lo vemos en el curso, pero realmente para lo que estamos viendo en este webinar de hoy no es importante. Aquí lo que voy a crear es la geometría
que yo necesito para mi cubierta. Así que lo primero que voy a hacer es utilizar un nodo listCycle que lo que hace es repetir una y otra vez la lista que yo le pase como input. Yo le voy a decir que quiero que me repita esta lista 10 veces, por ejemplo, y aquí veis que lo que me está devolviendo es la misma lista concatenada una y otra vez. Claro, el problema es que yo no quiero 100 puntos, yo quiero 10 paquetes de 10 puntos cada uno. ¿Cómo hago eso? Vamos a ver otra de las cosas básicas de Dynamo, que es, por ejemplo, el nodo de sublist. Y con esto lo que vamos a hacer es dividir esta lista en esos paquetes que queremos de 10 puntos, ¿no? ¿Cómo hacemos eso, por ejemplo? Pues si yo le digo los rangos en los que quiero cortar esta lista, que eso se lo voy a especificar haciendo. Ya os digo que esto estoy presuponiendo que tenéis cierto manejo de Dynamo, porque si no puede que sea un poco rápido toda esta primera parte, pero no es nuestro propósito de hoy que quede muy claro cómo manejar estos nodos que se dan como por sentados que son de un manejo de Dynamo básico. Vamos, si os fijáis, acabo de conseguir aquí lo que os comentaba, 10 paquetes. Al fin y al cabo yo puedo ir minimizando y cada una de estas listas contiene la lista de 0 a 90, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? El point by coordinates está diciendo, vale, para cada elemento de X le corresponde una de estas listas, una lista que tiene a su vez 10 números dentro. Entonces, lo que está haciendo es combinar cada uno de estos números con los 10 números que encuentra dentro de la lista. Hasta aquí todo perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Que queremos generar esa especie de alabeo en la superficie y eso lo vamos a hacer con una función seno. Dynamo por defecto tiene esta función que es mathsin, que lo que hace es que nosotros le pasamos un ángulo en grados, esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, si yo por ejemplo le paso 90, ¿cuál es el seno de 90? Pues 1. Evidentemente, utilizando este nodo es como vamos a conseguir que dependiendo del número que le pasemos, si yo por ejemplo le paso, voy a poner 150, evidentemente el seno va a ser 0,5. Esto es importante porque gracias a esta propiedad vamos a conseguir que estos puntos que tenemos nosotros aquí, en su coordenada z, ya no sean todos 0, como son ahora mismo, sino que van a ir cogiendo diferentes alturas. Para hacer esto, pues vamos a utilizar lo mismo que hemos utilizado en nuestros bloques de código aquí arriba. Vamos a tratar de generar, por ejemplo, de 0, a ver si me escribe, de 0 a 360. Del mismo modo queremos que nos genere 10 números, luego recordamos que podemos poner almohadilla, y entonces él lo que nos va a generar es una lista que va de 0 a 360 y ha hecho intervalos equidistantes, es decir, 0, 40, 80, 120. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora me quito este, que ya no lo quiero para nada, yo le puedo pasar al seno y él me está devolviendo los cálculos que ha hecho para el seno para cada uno de esos números. ¿Qué pasa? Que aquí solo tenemos 10 números. Y como hemos comentado antes, nosotros queremos que nos haga en la coordenada z, igual que tenemos aquí 100 puntos al fin y al cabo, quiero que a cada uno de esos puntos les dé una altura diferente. ¿Cómo consigo eso? Pues muy sencillo. Yo puedo hacer que este bloque de código de aquí, en vez de tener una coordenada de arranque definida, en vez de empezar en 0, voy a decirle, por ejemplo, que quiero que me empiece en el parámetro A. Evidentemente me está dando error porque ahora mismo no hemos definido una, pero muy sencillo. Vamos a decirle que empiece en A y que acabe en A más 360, por ejemplo. Haciendo esto, lo único que tenemos que hacer es alimentar ese A. ¿Cuál es la magia y la gracia de todo esto? Que nosotros a A no le vamos a decir, sí, toma, si por ejemplo yo le digo que A es 0, tenemos exactamente lo mismo que teníamos al principio. ¿Cuál es la gracia del asunto? Que yo no necesariamente tengo que pasarle un número, le puedo pasar de nuevo una lista tal que así, de 0 a 360, intervalos equidistantes, genérame 10 números. Fijaos que acaba de pasar. La primera lista empieza en 0, pero la siguiente empieza en 40, la siguiente en 80, y así hemos conseguido que cada uno de estas listas tenga unas coordenadas z, que son las que vamos a asignar aquí al point by coordinates, distintas. Evidentemente, si os fijáis, el problema es que esto solo varía entre 0 y 1. ¿Qué hacemos para que esto tenga un poquito más de visibilidad? Pues vamos simplemente a multiplicar por 10. Muy sencillo. Hago
app por 10, conecto el output del matsim y aquí de nuevo tenemos lo mismo aquí a la izquierda, pero multiplicado por 10. Si yo ahora llego y lo conecto a point by coordinates, ¿qué acaba de pasar? Que todos estos puntos, que ahora mismo estaréis viéndolos como una maraña de ellos, han cogido cada uno una coordenada z distinta. De todas formas, para visualizar esto que estamos viendo aquí un poquito mejor, vamos a utilizar uno de los nodos que también trae Dynamo por defecto, que es polycurve by points, y con este lo que vamos a hacer es crear precisamente estas líneas y como estáis viendo ya tenemos más o menos la geometría que vamos a utilizar para generar automáticamente nuestra cubierta con los paneles adaptativos. Más o menos espero que estéis viendo en vuestras pantallas todo esto con un poco de fluidez. Y mira, ya para terminar un poco esta parte que no es todavía de Python, vamos a utilizar este nodo de Surface by Loft, que lo que hace es, a través de las secciones, genera una superficie, es decir, son las cross sections. Pues si yo alimento este nodo así, aquí tenemos la superficie laveada que vamos a tratar de llevarnos a Revit mediante la creación de paneles adaptativos para cada uno de estos puntos. ¿Qué es lo importante de todo esto? Y aquí es donde vamos a empezar con Python. Si yo ahora mismo necesito panelar esta superficie, se trata, voy a ver si vuelvo al modo de geometría, voy a quitarme un poquito todo esto de en medio para que veamos bien lo que importa. Aquí. Vale. Voy a eliminar este, bueno, lo voy a dejar. Voy a extender la parte de los puntos y ahora vamos a pensar un poco cómo vamos a nosotros a operar sobre nuestra superficie. Voy a orbitar un poco aquí y vale. Si habéis trabajado en Revit con componentes adaptativos, como ya comentaba al principio del vídeo, lo más importante es ser capaces de definir los puntos que lo definen. En nuestro caso estamos trabajando con un panel adaptativo que tiene 4 puntos. Entonces, ¿cuál es el problema al que nos enfrentamos? Que yo, para generar, por ejemplo, este panel de la esquina, lo que necesito es, de alguna forma, decirle a Dynamo, quiero que me crees un panel cuyos puntos que lo definen sean el 00, el 01 y este de aquí, que será el 11 y este el 10. Voy a clicar en esta otra lista y si os fijáis, esto es muy importante a la hora de entender cómo funcionan las listas en Dynamo y sobre todo al fin y al cabo en cualquier tipo de programa en el que manejes listas con Python, es los índices. Al fin y al cabo lo que tenemos aquí en este point by coordinates es una matriz. Si os fijáis, lo que tenemos son 10 listas que a su vez contienen 10 números. Cada una de esas listas, cuando yo clico, se corresponde con una línea que contiene los 10 puntos. La siguiente lista contiene la siguiente línea. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra función ahora mismo cuando utilicemos Python para agrupar estos puntos? Pues vamos a tratar de utilizar un bucle en Python es probablemente lo más típico que vamos a utilizar en Dynamo. Vamos a utilizar un bucle para coger este punto de aquí, este punto de aquí, este de aquí y este de aquí. Y vamos a hacer un paquetito y vamos a convertir esta matriz, que es una matriz de 10 por 10, luego 10 por 10, 100 elementos, vamos a convertirlo en una lista que se va a componer de paquetes de 4 puntos. Es decir, todo esto de aquí lo vamos a convertir en agrupaciones de 4 puntos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a utilizar un script de Python. Ya conoceréis que hay el nodo Python script, donde nosotros podemos definir un número ilimitado en principio de inputs y tenemos un output. Nosotros ahora mismo para lo que vamos a hacer solo necesitamos un input. Lo dejamos así. Ahora mismo no estamos haciendo todavía nada. Lo primero que vamos a ver es cómo es un bucle en Python. Voy a de todas formas cambiar a modo manual y ahora vamos a irnos un segundo a Replit. Y esto es una página que os recomiendo si queréis iniciaros en el tema de la programación y el uso de Python, en el que es muy sencillo interactuar con el código
no como en Dynamo, porque en Dynamo si queremos ver lo que estamos haciendo tenemos que asignarlo al output del nodo y verlo, y esto es muy sencillo para aprender. Lo que vamos a ver hoy va a ser muy breve, evidentemente Python es un mundo gigantesco, pero lo que quiero enseñaros, por ejemplo, es lo sencillo que es el mundo de las listas. Una lista en Python, que es lo que estoy ahora mismo aquí escribiendo, no es más que una lista en Dynamo, por ejemplo. Ahora mismo tengo una lista de números. Si yo quiero acceder, por ejemplo, voy a decirle que print me imprima lista, y aquí, igual que se hace en Dynamo, yo puedo decirle que me imprima lista 2. ¿Qué es lo que pasa? Que lista 2 es el índice 2 de la lista. Si sabéis también por Dynamo, los índices en las listas empiezan por el número 0. Es decir, ¿qué creéis que me va a imprimir cuando yo le dé aquí arriba a ejecutar? Me va a imprimir 5. Es decir, no me ha imprimido el 4, me ha imprimido el 5. Si yo quisiese imprimir el 3, lo que tendría que hacer es poner aquí un 0. Le doy a ejecutar y me da el 3. Lo bueno de las listas, que también es importante, es que una lista puede contener cadenas de texto, por ejemplo. A ver. Voy a poner aquí, por ejemplo, una ER y ahora le voy a decir que me imprima, por ejemplo, directamente toda la lista. Si veis, aquí ahora mismo hay dentro de la lista, hay números y hay cadenas de texto. Esto es importante porque lo bueno de una lista en Python es que puede tener diferentes tipos de objetos. Y esto lo vamos a ver ahora en nuestro ejemplo. Otra cosa interesante, ya que estamos viendo el tema de las listas, es que yo, por ejemplo, puedo incorporar elementos a la lista haciendo un lista.append. Si yo hago este se llama un método, pongo el nombre de la variable es lista, que justo, bueno, es una lista, pero bueno, tiene un método que se llama append y lo que hace es que yo aquí puedo poner, por ejemplo, un número, una letra, lo que os decía al principio. ¿Y qué pasa? Que aquí, como estoy ejecutando el imprimir, ahora la lista tiene 3, 4, 5, 6 ER y veis que me ha añadido el 3. Esto es súper importante porque en Dynamo vamos a utilizar un montón append. Append porque es para incorporar elementos a una lista. Yo perfectamente podría haber definido una lista vacía. Por ejemplo, voy a llamarla vacía y esto también lo vamos a hacer hoy. Veis que vacía es una lista que no tiene nada. Si yo ahora mismo le doy a print vacía, me ha devuelto unos corchetes sin nada. Yo, por ejemplo, aquí, en vez de poner lista, hago un vacía append 3 y ahora tenemos dentro un 3. Hasta aquí, con esto yo creo que nos podemos apañar para el webinar de hoy lo que tenemos que saber de listas. ¿Qué es lo siguiente importante? Ver cómo es un loop, un bucle en Python. Para eso, lo que voy a hacer es definir un bucle y aunque parezca raro de primeras, es muy sencillo. Aquí voy a poner, por ejemplo, for elemento in lista, dos puntos, voy a hacer print elemento. ¿Qué está pasando aquí? Cuando yo ahora le doy a ejecutar, lo que le estoy diciendo es que por elemento, que igual que pongo elemento, podría haber puesto cualquier tipo de palabra, él lo que está entendiendo es que por cada cosa que haya dentro de esta lista, quiero que hagas algo aquí debajo. Nosotros la orden que le hemos dado aquí debajo es print elemento. ¿Qué va a pasar? Que al darle a ejecutar, me está imprimiendo por pantalla cada uno de los elementos de la lista. Pero imaginaos, por ejemplo, voy a quitarme esa parte de R para quedarnos solo con una lista de números y en vez de hacer print elemento directamente, voy a decirle que me imprima elemento, que primero haga elemento más 6. ¿Qué estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo que para cada elemento de la lista le estoy reasignando un valor, le estoy sumando 6, porque yo lo que estoy haciendo es que, por ejemplo, para el primero de la lista diga for 3, quiero que ese elemento ahora va a ser igual a su valor inicial más 6. ¿Qué creéis que va a pasar cuando le dé a ejecutar? Que me va a devolver la misma lista inicial, pero sumado 6 cada elemento. Y esto que estamos haciendo aquí es básicamente, diría que el 80% de lo que se puede hacer con Python en Dynamo cuando no se tiene todavía mucha idea de programar, pero que es súper útil. Y con esto que acabamos de ver, vamos a irnos ya de nuevo a Dynamo
y vamos a ver exactamente cómo aprovechar esta funcionalidad. Si os fijáis, yo lo que quiero hacer aquí, como comentaba al principio, es coger este punto 00, este punto 01, luego quiero coger este de aquí, que es este, el 1, 1, porque está en la lista 1 en el índice 1, y luego quiero coger este de aquí. Es decir, quiero hacer un paquetito con estos 4 puntos. Pues vamos a trabajar ahora sobre nuestro script de Python. Voy a quitarme ya estos nodos porque no los necesitamos en principio para trabajar. Y vamos a tratar de crear este bucle. Cuando abráis un script de Python, si no habéis trabajado nunca con ellos, por defecto lo que hace es traer cargada la librería de Protogeometry, que es la librería del lenguaje propio de Dynamo. Nosotros, para lo que vamos a hacer ahora, que es exclusivamente Python, no lo vamos a necesitar. Así que perfectamente yo puedo coger y borrármelo todo. Porque yo ahora mismo lo único que voy a hacer es escribir cosas en lenguaje de Python que no requieren de métodos ni clases especiales. Así que, de primeras, lo podemos quitar. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a coger nuestro input, que es int0, y lo vamos a asignar, por ejemplo, a una variable que se llama líneas. Si os fijáis cómo recordamos, cada una de estas listas se correspondía con una de esas líneas que definían una de las secciones de nuestra cubierta. Pues yo aquí lo que estoy haciendo ahora mismo es asignar a la variable líneas el input, que es input 0 en nuestro caso. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Voy a crearme una lista vacía, en minúsculas siempre, mejor, results, y aquí voy a ir haciendo, como habéis visto que hacía append, que el método append es meter cosas en una lista, en esta lista vacía que me estoy creando es donde vamos a ir metiendo esos paquetitos de 4 puntos que son los que vamos a crear. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues obviamente con un bucle, ¿cómo no? ¿Y cómo vamos a empezar? Pues vamos a hacer for i. Y como os comentaba, antes era elemento, pues ahora pongo una i. Esto es muy típico en los bucles, poner i, pero al fin y al cabo i representa cada uno de los elementos que va a haber dentro de esa lista, que en nuestro caso es líneas. Le digo for i in líneas, y aquí viene el asunto interesante, es que, claro, nosotros hemos visto cómo hacer un bucle para recorrer cada uno de los elementos aquí dentro, pero hay otro tipo de bucle, que os lo voy a enseñar aquí. Igual que hemos hecho todo esto de aquí, hay una función muy interesante que es medir, la hay también en Dynamo, que es medir la longitud de esa lista. ¿Cómo se hace eso en Python? Pues yo voy a hacer aquí, por ejemplo, len. Len es una función a la que yo le paso una lista y lo que me devuelve es su longitud. Si os fijáis, lista tiene 4 elementos, pues su longitud, len, es 4. ¿Cuál es la gracia de todo esto y por qué necesitamos también saber utilizar esto? Porque hay otra función interesante en Python, que es la del rango. Y fijaos, yo voy a decir for i in rango de 10 y le voy a decir que print i. ¿Qué va a pasar? Rango de 10 es una función que lo que hace es crear todos los números entre el 0 y el 10. Entonces le estamos diciendo que por cada elemento dentro de esto, que al fin y al cabo rango lo que hace es crear una lista, realmente no es una lista, pero es un iterable que al final contiene, vamos a entender que es una lista directamente, una lista que contiene todos los números del 0 al 10. Si yo le doy a ejecutar, ¿qué es lo que me ha hecho aquí? Me ha imprimido, bueno, tenía aquí el println, voy a darle de nuevo, me ha imprimido todos los números del 0 al 9. El 10, que es el límite, no está incluido. Yo a esto le podría haber especificado un inicio, por ejemplo, he puesto rango 3, 10. Pues ¿qué hace? Empieza en el 3 y llega hasta el 9. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros, en lo que vamos a hacer hoy, vamos a utilizar los índices de las listas. Entonces, es muy importante que nos quede claro que lo que vamos a hacer aquí es for i in líneas, no. Yo lo que quiero es recorrer todos los índices de esa línea. ¿Cómo voy a hacer eso? Con un rango, pero fijaos, a ese rango le tengo que pasar un número. ¿Cuál va a ser el número? Pues el número va a ser la longitud de esta lista. Esta lista de aquí tiene 10 números. ¿Cómo le digo eso a Python? Pues le digo que
for rango de len líneas. Y vamos a hacer aquí una cosa interesante. Si yo aquí crease el rango de las líneas, bueno, vamos a seguir haciendo así, vamos a ver luego el error que nos da. Yo aquí lo que estoy haciendo es iterar por cada uno de los índices de estas listas. Es decir, primero voy a estar en el índice 0, luego en el 1, luego en el 2, es decir, voy pasando por las líneas. ¿Cómo hago para acceder a cada uno de los puntitos que está dentro de la línea? Es decir, ¿cómo llego al nivel número 2, por decirlo de alguna forma? El primer nivel es la línea, el segundo es el punto. Pues lo que puedo hacer es anidar otro bucle dentro de otro bucle. Y ahora en vez de poner i, voy a poner v. Y voy a hacer for i in rango. Fijaos que ahora ya no estoy en el rango, es decir, ahora no estoy iterando por esta línea, por esta. A ver si me explico. En el primer bucle estamos moviéndonos en este orden, es decir, avanzando por cada una de las líneas. Y en el siguiente bucle lo que estamos haciendo es avanzar por cada uno de los puntos. Esto es súper importante que os quede claro porque es como lo más interesante y complejo que vamos a ver en este webinar. ¿Qué pasa? Que en este rango yo lo que tengo que decirle ahora ya no es el rango de las líneas, ahora es el rango de los puntos que hay en cada línea. Da la casualidad que en nuestro ejemplo tenemos una matriz de 10 por 10, pero podríamos haber tenido una matriz de 10 por 30. Luego no coincidirían los rangos del número de líneas con el número de puntos. Pero no hay ningún problema. Yo de nuevo puedo decirle que el rango, o sea, que la longitud de lo que me mida sea len líneas. ¿Y qué voy a hacer aquí? Quedarme con el subíndice de la línea. Si os fijáis, aquí al principio estaba iterando por las líneas y aquí lo que estoy iterando es por los puntos. Súper importante. De nuevo, cierro y ya podría empezar aquí a escribir el código, que es lo que nos interesa. Nosotros vamos a crear unos paquetes de 4 puntos. En un principio, fijaos, yo los voy a definir como una lista con cuatro ceros guardados. Esto lo hago porque si no defino primero ese pack, ahora no puedo hacer lo que voy a hacer aquí, que es asignar a cada uno de los valores de ese paquete, por ejemplo, a pack 0, que es el primero de los puntos que va a haber dentro del paquete, le voy a asignar este de aquí abajo. ¿Quién será ese de aquí abajo? Pues será líneas y v, por ejemplo. ¿Quién es el siguiente número en el paquete? Pack 1, y ese va a ser líneas, pero si seguimos pensando con la lógica, si este era el 00, este es el 01. Luego este, por ejemplo, va a ser el i, pero en vez de v, si v al principio es 0, lo que queremos es que dé un saltito más allá. Luego vamos a hacer v más 1. Igualmente, ya seguimos con esta lógica, si habéis ido siguiéndolo más o menos, aunque es un poco enrevesado de ver, podemos hacer un líneas y aquí vamos a, si antes estábamos en i, v más 1, este de aquí, ¿quién será? Si este era 0, 0, este será más 1 más 1. Luego aquí tendremos un i más 1 y v más 1. Y ya para finalizar, ¿cuál creéis que será el último punto? Pues, perdón. Pack 3 será líneas más 1, v. Si os fijáis, yo lo que acabo de hacer aquí con esto es recorrer las cuadraturas, es decir, he cogido y estaba en el 0, 0 y lo que he hecho es, utilizando los índices, he conseguido definir estos cuadrados. Es decir, así de primeras puede parecer un poco raro de entender si no estáis acostumbrados a la notación esta de las listas o las matrices, pero no, o sea, tiene mucho sentido. Hasta este punto ya tendríamos asignado a nuestra variable pack cada uno de esos puntitos y ¿qué es lo que nos quedaría? Pues meterla dentro de la variable que hemos dejado preparada para ir metiendo estos paquetitos. Luego yo hago .append, veis que Dynamo de por sí en el script ya sabe que results es una lista. Luego cuando yo he escrito un punto es un método de algo, él ya me está autocompletando y me dice, venga, pues append es uno de los métodos disponibles. ¿Qué quieres meter dentro de esta lista? Pues pack.
Y si os fijáis, esto lo que va a hacer es recorrer todas las líneas de nuestra cubierta y yo lo único que me quedaría aquí por hacer es asignar a la variable out la lista results, ¿no? Os digo que ya nos va de primeras, que nos va a dar error. Si alguno ya ha tenido un poco de experiencia con esto de Python, sabrá que lo que yo estoy haciendo con estos +1 es salirme del rango. Pero ahora lo vamos a entender. Yo, de todas formas, voy a darle a ejecutar y fijaos lo que me pone aquí. No sé si lo veréis en la a ver, me ha dado otro error. Vale. El problema es que nos estamos saliendo del rango de aquí. Esto me estoy entendiendo quizá demasiado, así que voy a ir rápido y voy a poner aquí un -1 y -1. Y ahora sí que le voy a dar a ejecutar y a ver, un expected token. Está dando error por unos 2 puntos. Líneas. Vale, me falta aquí un paréntesis y aquí otro paréntesis. No. A ver, ¿por qué me está dando error aquí? Y no sé por qué no me está entendiendo los 2 puntos. Líneas y +1. Líneas y append pack. Algo raro me está pasando con esto. A ver. A ver si veo dónde está el error rápidamente. No me está cogiendo bien los 2 puntos. Vamos, me está dando un error que no lo había visto nunca y no sé muy bien por qué. 1 + 1. Pues va. Voy a utilizar la definición que tenía guardada porque es exactamente igual y no sé muy bien por qué me está dando error esta. De todas formas, voy a abrir aquí y mira, la tenía. Voy a congelar esto, que es el siguiente paso que vamos a ver. Y en este script de Python, que es exactamente idéntico, confío en que no me dé ningún error. Voy a darle a ejecutar. Tenemos la misma matriz de puntos que teníamos antes. Y si os fijáis, ahora sí que sí, tenemos aquí el output de lo que queríamos ver, que es cómo con este script de Python hemos conseguido agrupar estos 100 puntos en estos paquetes de 4 puntos, como os comentaba. Además, si todo ha ido bien, voy a hacer zoom aquí. Os fijaréis como esta lista corresponde a ese primer cuadrante, esta otra lista a este cuadrante de aquí, esta lista a este cuadrante de aquí y, bueno, veis que al fin y al cabo hemos conseguido hacer lo que queríamos en un principio. Lo único que me está mosqueando un poco es el no saber qué es lo que ha fallado exactamente antes, porque lo tengo exactamente igual o puede que me faltase. No. Vamos, no sé si alguno de vosotros desde luego se da cuenta de cuál es la diferencia entre este y el que había escrito antes, porque es idéntico, pero bueno, me estaba dando error como de que en algún sitio me faltaban 2 puntos, así que no sé muy bien
cuál puede haber sido el problema, pero bueno, podemos seguir a partir de aquí. Ahora, una vez tenemos agrupados nuestros puntos en paquetitos de 4, lo que vamos a hacer es proceder a crear ese panel. Y aquí viene la siguiente parte interesante del ejercicio, que es este otro script que tengo aquí. Con este script de aquí lo que vamos a hacer es crear un panel adaptativo. Un panel, o en nuestro caso vamos a crear muchos paneles adaptativos, que es la parte que realmente a nosotros nos interesa. Voy a desbloquearlo y voy a entrar dentro. Veo que nos estamos ya alargando un poco demasiado, así que voy a pasar a explicaros rápidamente cómo es este script de Python de aquí. Todas estas referencias de aquí arriba son las librerías, igual que antes vimos, por ejemplo, que por defecto cuando abrimos un script de Python nos carga la librería con el lenguaje de Dynamo. Lo lógico en nosotros es que tengamos un template de Python, que aquí en la propia página de DynamoBeam trae por defecto las librerías que deberíamos cargar para trabajar con la API de Revit. Esto en un principio tiene su miga, en el curso también lo vemos, pero vamos, para lo que nosotros vamos a hacer hoy, muchas de estas no son necesarias, pero sí que es verdad que por defecto no pasa nada por tenerlas cargadas, entonces podemos utilizar todas las opciones que se nos abren al acceder a la API de Revit. Cuando yo estoy definiendo aquí este add reference Revit API y from Autodesk Revit DB import asterisco significa importar todo, estamos trayendo todos los métodos que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, cuando queremos crear un panel adaptativo, que es lo que vamos a hacer con este script de aquí. Imaginaos, pensad, queremos crear un panel adaptativo. ¿Cuál es el flujo de trabajo normal? Pues nos iríamos a esta página, por ejemplo, de Revit API Docs, o podríamos consultar la propia documentación de la API de Revit que nos podemos descargar de la página de Autodesk. Pero vamos, en principio, yo utilizo esta página, que es una web, y aquí lo bueno es que tú dices, quiero crear un panel adaptativo, pues ¿qué hago? Escribo adaptive y veis que ya de primeras él ya me está encontrando coincidencias. Así de primeras lo que vamos a ver es que podemos acceder, por ejemplo, aquí a la clase y aquí se definen una serie de métodos. Por ejemplo, puedo buscar adaptive, a ver si me encuentra. Venga, mira, esta es Adaptive Component Instance Utils. Esto, aquí, Create Adaptive Component Instance, es el método que nosotros vamos a utilizar para crear este panel. Este método, al fin y al cabo, llevaría un poco de tiempo empezar a entender un poco la estructura de esta programación orientada a objetos, pero bueno, para trabajar con Dynamo lo importante es que sepamos que existe un método que se llama Create Adaptive Component Instance, al que le pasamos dos parámetros, el documento, es decir, el documento activo que tenemos de Revit, y un family symbol. Un family symbol no es más que el tipo de familia en el lenguaje de la API de Revit, es lo que comúnmente en Dynamo conoceríamos como, voy a ir aquí, como un family types, por ejemplo. Es decir, yo en este script que tenemos aquí, mi input número 0 es el panel que yo he definido. Esto, lo primero que hago al meterlo en el script, aquí mismo, si os fijáis, es hacer un unwrap. Unwrap, de alguna forma, es como desenvolver. Lo que estamos haciendo es que ese input que estamos pasando, que es en lenguaje de Dynamo, es decir, es un tipo de familia, pero que entiende Dynamo, lo que estamos haciendo es desenvolverlo para que lo entienda la API de Revit. Y vamos a seguir viendo, por ejemplo, aquí doc es igual a document manager instance current db document. Lo que estoy haciendo es asignar a la variable documento, a esta variable doc, le estoy asignando el documento activo. Y de esa forma, yo en esta línea 38, lo que estoy creando es un panel. Lo bueno es que estoy creando un panel cualquiera, es decir, por defecto este método lo que hace es que lo crea y le asigna los puntos por defecto donde hayan caído. Entonces, si os fijáis, un método para crear el panel es Adaptive Component Instance Utils. Esto es de alguna forma como la dirección. Si os fijáis, para llegar hasta este método de aquí, yo tengo aquí esto que sería Autodesk Revit DB Adaptive Component Instance Utils. Es decir, como el padre de este método. Entonces, para yo poder acceder a él, tengo que escribir su dirección completa. Si os fijáis, no hemos escrito Autodesk Revit DB. ¿Por qué no? Porque eso ya lo habíamos cargado aquí arriba. Entonces, hemos empezado a escribir a partir de ahí. Con ese método estamos creando el panel
Y ya no me voy a entretener un poco más en todo esto, pero bueno, lo que estamos haciendo es utilizar más métodos de la API de Revit para conseguir los IDs de los puntos de ese panel y utilizando estos bucles de aquí, lo que vamos a hacer es ir creando cada uno de los paneles. ¿Qué tiene de interés esto de aquí? Que por defecto, como os comentaba, esto crea un panel y lo suelta en medio del Revit. Entonces, nosotros tenemos que luego mover los puntos de alguna forma para colocarlos en su ubicación definitiva. Si vosotros ahora mismo tuviese que hacer esto por primera vez, ¿qué sería el flujo de trabajo normal? Pues decir, vamos a ver si en la API de Revit hay un método que sea mover. Me voy directamente y veo que pongo move y ya me encuentro un método que se llama move element. Fijaos, move element y me está pidiendo 3 parámetros, documento, el ID del elemento que queremos mover y un X y Z. Un X y Z en la API de Revit es una ubicación o en este caso un vector, pero al final un vector no deja de ser también un conjunto de 3 coordenadas X y Z. Y eso es justo lo que estamos haciendo en esta parte de aquí. Yo aquí lo que estoy haciendo es una llamada a element transform utils, igual que la dirección del método create adaptive component instance era adaptive components instance utils. Lo que estoy haciendo aquí es invocar un move element, su camino es element transform utils. De nuevo, si me voy aquí, veis que aquí arriba está Autodesk Revit DB element transform utils. Entonces yo puedo invocar este método escribiendo su dirección y pasándole esos 3 parámetros. Esos 3 parámetros que son el documento, ese que en esto que estamos haciendo aquí, también me parece bastante interesante, aunque ya es algo un poco más avanzado, es un bucle en el que estamos recorriendo 3 listas a la vez simultáneamente. Si os fijáis en este de aquí arriba, por ejemplo, estaba haciendo un for i in points id, es decir, estaba haciendo que para cada elemento in points id lo uniese a otra lista, y aquí lo que estoy haciendo es que para x y s, que al fin y al cabo son los elementos en la lista de input, en la lista de points y en la lista de points id. Esto es interesante verlo así porque esto se utiliza también muchísimo en los nodos personalizados de Dynamo. Pero para ello hay que utilizar esta función que se llama zip, que lo que hace es como agrupar esas 3 listas. Y bueno, lo más importante antes de que le dé a ejecutar y veamos cómo funciona todo esto, es que tengamos en cuenta que siempre para hacer algún cambio dentro de Revit tenemos que generar una transacción. Si os fijáis aquí en esta línea, yo estoy haciendo un ensuring transaction, que de alguna forma estoy creando una transacción, porque siempre que queramos cambiar algo en el modelo de Revit desde Dynamo, tenemos que generar una transacción, es decirle, vamos a hacer algo sobre el modelo y después de hacerse algo, cerrarla. Y eso es lo que estoy haciendo yo aquí. Como veo que ya nos hemos alargado bastante, lo que voy a hacer ahora es directamente darle a ejecutar. Voy a irme al 3D para que lo veamos mejor. Ahí tenemos ya la geometría subyacente. Y ahora voy a darle a correr ya la definición y si todo va bien nos va a generar cada uno de esos paneles. Lo que hace es que por cada panel que genera lo coloca por defecto en la posición 0, 0, donde sea, y luego con todos esos demás métodos que hemos visto de mover, de coger los puntos del panel, los coloca cada uno en su sitio. Le voy a dar a ejecutar y como tiene que crear, creo que son 81 paneles, va a tardar un poquito. Así que aprovecho ya para comentaros que si habéis visto este webinar, aquí la gente de Viteca tiene preparado una oferta, un 20% de descuento, 20% de descuento si os interesa apuntaros a este curso y sobre todo tenéis que utilizar este código y sobre todo tendréis así la oportunidad de ver en detalle pues todos estos temas de la API de Revit y que aquí hemos tenido que ver un poco muy por encima. Aprovechando que todavía creo que se está ejecutando la definición, os voy a enseñar rápidamente el temario del curso. Empezamos viendo, se divide en 2 bloques generales. El primero de ellos que va sobre temas de Dynamo y del manejo de listas y de, por ejemplo, cómo crear nodos personalizados, tema de los paquetes. Luego vemos algunos ejemplos de automatizaciones que os encontraréis a diario en el mundo laboral. Luego veremos, por ejemplo, el tema de las transacciones y cómo es la interacción entre Revit y Dynamo, que es muy importante entender cuáles son los límites de utilizar Dynamo cuando queremos trabajar sobre Revit. Luego vamos a ver el típico tema de trabajar con Excel, que es súper importante cuando se tienen grandes bases de datos. Vamos a ver ya ejemplos de Dynamo en empresa, casos prácticos
Vamos también a ver un poco el tema de cómo auditar modelos con Dynamo y finalmente vamos a ver, por ejemplo, pues este ejercicio que hemos visto hoy muy rápido, pues cómo utilizar un poco ya Dynamo y Python para panelar superficies. Luego ya el siguiente bloque es el tema de Python en sí mismo y lo que hacemos es entender las diferencias entre el lenguaje propio de Dynamo, que es DesignScript, y el propio Python. Y sobre todo entender qué posibilidades se nos abren cuando estamos accediendo a la API de Revit. Digamos, luego ya finalmente en el bloque de Python vemos una serie de ejemplos de cómo utilizar scripts de Python para hacer cosas que de otra forma son imposibles en Dynamo. Y por último vemos un poco el tema de cómo resolver problemas de optimización con Python, que esto ya entra en temas más de programación, pero que son muy, muy interesantes. Si todo ha ido bien, creo que, fijaos, el script de Python, yo le había asignado que en el output me devolviese una lista con todos los paneles y aquí me ha creado los 81 paneles. Y si todo ha ido bien, aquí en Dynamo, perdón, en Revit, tenemos la cubierta creada panel a panel y ubicada cada uno de ellos en la posición concreta. Así que hasta aquí llegamos con este tema. Me da un poco de pena no haber podido dedicar más tiempo a la parte de la API de Revit, pero vamos, es un tema súper amplio que es muy difícil de ver, la verdad, en 10 minutos. Pero sobre todo quería que entendieseis cómo con Python podemos hacer esos bucles y controlar la geometría y sobre todo que nos permite hacer cosas que de otra forma con Dynamo hubieran sido casi imposibles. Así que para que veáis que lo que nos permite la API de Revit es prácticamente hacer cualquier cosa sin depender de alguien que haya creado un nodo personalizado. Y os animo a interesaros por este tema porque desde luego amplía las posibilidades y sobre todo puede ahorraros muchísimas horas de trabajo el tener un poquito, unas pocas nociones de Python y todo lo que se puede hacer con él dentro de Dynamo y aplicarlo a Revit y a muchas cosas más en el fondo. Así que hasta aquí termina mi ponencia y le doy ya paso a Joaquín para que se despida de todos vosotros. Ha estado genial, muchas gracias, Daniel. Tenemos algunas preguntas. Por una parte, nos pregunta Nilton si en nuestro curso de Dynamo también incluyen ejemplos con Python. Si te parece, y también nos pregunta por si tienen inicio libre las clases. Si te parece, estas las contesto yo. Vale. Nosotros tenemos dos cursos, uno específico de Dynamo y otro de Dynamo con Python, que es el que imparte Daniel. Para este curso que imparte Daniel haría falta una base de Dynamo. Como ha dicho él, si recordáis, pues esta parte primera en la que ha comentado, en la que ha pasado un poco más por alto sobre Dynamo, es lo que tendréis al final que controlar. En cuanto a las fechas de inicio, sí, las fechas de nuestro curso y de nuestro máster son libres. El curso tendréis hasta un año para finalizarlo. Con asistencia y tutorías. Sin embargo, el descuento que os ha comentado Daniel termina el próximo 10 de enero, este descuento del 20%, ¿vale? Os voy a dejar aquí en el chat el link y el código por si queréis utilizarlo. Mientras tanto, si tenéis alguna pregunta más sobre la sesión, podéis ir a hacerlo antes de cerrar, ¿vale? Bueno, parece que de momento no hay más preguntas. Nos han dicho que definitivamente es otro universo. Parece que ha gustado mucho la charla. Así que,
Muchas gracias. Nos dice Nacho que ha sido como un viaje al futuro, así Mira, que parece que les ha gustado. por desgracia, creo que cada vez esto, vamos, es más imprescindible a nivel sobre todo de estudios grandes de arquitectura e ingeniería, cada vez es más importante la automatización de procesos. Hoy hemos cogido un ejemplo que era muy visual, que dudo, o sea, sinceramente dudo mucho que alguno de nosotros tenga la oportunidad de generar una cubierta o un tipo de superficie compleja en su vida laboral, pero sobre todo Dynamo y esto que hemos visto hoy, sobre todo yo por lo menos lo aplicamos a automatizar procesos, o sea, cosas que son menos visuales que esto, que al fin y al cabo era algo más de un ejercicio como más de estética y de modelado, pero realmente el poder de Python es ser capaz de gestionar toda la información que hay en nuestros modelos y en general en todas las bases de datos que es esto que está tan de moda al fin y al cabo hoy en día de la inteligencia artificial, el big data y todo esto. Por aquí es por donde van los tiros, así que yo sí que animo a la gente a que si no quieren quedarse atrás, esto es una habilidad que va a ser demandada en el futuro en cualquier profesión y sobre todo una profesión técnica como es la nuestra. Vale, mira, si te parece, nos acaban de formular una pregunta y Sí. cerramos. Nos pregunta María Gabriela que qué tipo de procesos se suelen automatizar y si lo ves útil para ingeniería civil, porque ella se dedica al diseño estructural, es ingeniera de Mira, caminos. por ejemplo, sí, a la pregunta de María Gabriela. Pues mira, yo a diario en el trabajo, sobre todo el tema de la manipulación, al fin y al cabo, de grandes paquetes, por ejemplo, de planos, es decir, hay proyectos de ejecución. Aquí en España, por ejemplo, para un edificio de viviendas, que tampoco es una obra gigante, o sea, que es, digamos, edificaciones residenciales, un proyecto de ejecución puede tener perfectamente 120 planos, por decir un número. Imaginemos, ¿no?, que tuviésemos que trabajar colocando cada uno de las vistas en esos planos, por ejemplo, manualmente o cosas que Revit no tiene por defecto, que por ejemplo es la colocación de las leyendas en el punto que nosotros queremos, el etiquetado automático de un montón de cosas. Lo bueno es que nosotros podemos automatizar analizando qué es lo que hacemos muchas veces en el estudio, que es un trabajo mecánico, como puede ser perfectamente ir colocando leyendas en planos. Pongo este ejemplo porque es como muy sencillo de entender y seguro que muchos habéis tenido que enfrentaros a ello a diario. En Revit hay que ir colocando una a una y luchar porque se coloque en el puntito o tener algún tipo de truco. Pues por ejemplo con Dynamo y con la API de Revit ese proceso es muy sencillo y de repente con un clic os aseguro que en 5 segundos tienes 120 planos, por ejemplo, con sus correspondientes leyendas y sus correspondientes vistas colocadas, todas alineadas, cosas que de alguna forma Revit a mi juicio debería traer, pero no las trae, entonces da un poco de pie a que todo el trabajo mecánico que se hace a diario en cualquier estudio pues sea automatizable. Luego ya a partir de estas tareas, por ejemplo, esto que he contado de los planos, pues bueno, es algo que es común a cualquier disciplina, pero luego, por ejemplo, yo sobre todo me dedico al cálculo de instalaciones y muchas veces el cálculo es algo muy mecánico, es decir, se hace con una tabla de Excel, vas introduciendo datos y longitudes, por ejemplo, y por ejemplo, para diseñar una instalación de ventilación es algo que solo depende del flujo que estás evacuando. Pues eso que es algo muy tedioso de ir haciéndolo con una hoja de cálculo de Excel, directamente se puede resolver en el propio Revit mediante Dynamo, porque tú en Revit puedes asignar unos flujos por cada conducto y con un script de Python, por ejemplo, puedes asignar se puede hacer incluso con Dynamo sin entrar, creo, en Python, pero con Python sí que te permite de alguna forma eh, redimensionar toda la red acorde al flujo y verificar que en todos los puntos estás cumpliendo, por ejemplo, con los parámetros de diseño que te obliga el código técnico o la normativa de cada país o de cada zona. Esto, por ejemplo, he puesto un ejemplo de algo que me atañe a mí, pero ahora veo que está preguntando, por ejemplo, Álvaro, por ejemplo, sobre estructuras, pues es un tema interesante porque yo también tengo compañeros allí, yo estoy en la parte de instalaciones, pero en la parte de estructuras, Dynamo es muy útil sobre todo para el tema de la interconexión con otros programas. Veo que comentas Robot y Etaps y vamos, yo sí te puedo comentar, hay cosas que no se pueden contar del todo, pero sí que tenemos algunas rutinas que consiguen traer la información, que sobre todo calculamos, por ejemplo, también en CIPE,
y meterla en nuestros modelos o viceversa. También es muy útil todo este tema de Dynamo y el scripting con Python para generar interconexiones entre programas. Y luego ya, si se quiere ir un paso más allá, con Python se pueden crear muchas cosas y con otros lenguajes de programación se pueden crear ya auténticos programas en sí mismos que te permiten ya automatizar o gestionar cosas en tu propia oficina. Evidentemente eso ya lo hacen, se lo pueden permitir estudios mucho más grandes que tienen esa infraestructura. Pues Por muchas ejemplo, sí. gracias. Sí, César. Pues muchas gracias, Daniel. Muy interesante. La verdad, si tenéis alguna duda más que os haya surgido a raíz de la charla, podéis enviárnosla por mail y se la transmitiremos también a Daniel. Y ya sabéis, mientras tanto, tenéis hasta el día 10 para continuar escuchando a Daniel en nuestros cursos y aprendiendo mucho más acerca de Dynamo y Python. Muchas gracias, Daniel, por la charla. La verdad que ha sido la leche. Muchas gracias, crack. Muchas gracias a vosotros. Bueno, os animo a entrar en este mundo y ya me despido. Y vamos, ya os digo que desde luego sí que es un reto enseñar un poco todo esto de, sobre todo de Python aplicado a Dynamo en muy poquito rato, pero yo os digo que merece la pena. A mí, desde luego, me cambió la vida y sobre todo me abrió un mundo laboral completamente distinto y mucho más interesante. Vamos, hay que tener ganas también. O sea, así que os animo a intentarlo. Pues nada, un abrazo, Daniel, y un saludo para todos. Nos vemos en el próximo webinar, que será el 19 de febrero. El próximo va sobre planificación en fase de construcción para aquellos que estéis interesados. Ya sabéis, podéis aprovechar nuestra oferta si queréis profundizar en estos temas hasta el próximo 10 de febrero. Un saludo a todos.